Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Los días, las horas finales del proceso hacia las votaciones del 19 de mayo, todo está montado, todo está preparado, en la recta final ya de la campaña política de los diferentes candidatos. Y ahora el pueblo, la sociedad, tiene en sus manos la decisión de las mayorías, que es la fórmula de la democracia para su proceso institucional. Vamos a analizar los pormenores de este final de campaña. El calor continúa, fuerte, polvo del Sahara, se fueron las lluvias, pero se anuncia un poco de lluvia para el fin de semana. Mientras tanto, analizamos con Carlos Cuello la situación de la economía en República Dominicana. La CEPAL nos presenta el panorama en América Latina sobre el crecimiento y el panorama fiscal, los gastos tributarios de República Dominicana de cara a la liquidez en el crecimiento de la economía, analizado por el Banco Central. Esto lo analizaremos con Carlos Cuello y un editorial imperdible del Listín Diario, que la votación sea masiva, un llamado a votar en este proceso electoral. Estos y otros detalles después de la pausa. La suerte está echada. Los dominicanos estamos convocados a las urnas para este domingo, en un escenario que pareciera estar definido, de acuerdo a la percepción que se ha generado, apoyado en los resultados de las consultas que han hecho las principales encuestadoras contratadas por medios de comunicación para su publicación en cumplimiento del deber periodístico, ejercido dentro del ambiente de libertad de prensa y expresión. La Junta Central Electoral ha actuado de cara a la población y el mandato de la ley y ha organizado un certamen ejemplar, transparente, libre, que da garantías de que se respeta el derecho de las mayorías como norma de la democracia. Amenazas, tremendismos, falacias son cotidianas de parte de grupos y o candidatos que no se sienten respaldados en los niveles que han esperado de parte de la población votante. Se podría considerar que son parte del folclore electoral tradicional. Porque hay que contar con la realidad del fanatismo, que no ha estado ausente en este proceso, pero con acciones diferentes al que vivimos en el pasado, donde primaba la violencia para algunos tratar de imponerse por la vía del miedo. La gente, el dominicano en su mayoría, han aprendido a distinguir la paja del trigo y por ello se siente empoderado en la toma de sus decisiones. En sentido general, me permito asegurar que hemos madurado. Esta campaña pacífica, cumpliendo los cronogramas trazados por la ley, así lo indican. El 20 de mayo, el lunes próximo, la nación continúa y tiene y debe emprender nuevos retos, que son responsabilidades de todos. Ojalá que lo entiendan los que no resulten ganadores de la contienda. Unos ganan, otros pierden, pero dependiendo de cómo concluyamos este proceso, que va muy bien, será al final lo que dictará el futuro inmediato de la nación. La sociedad debe ser quien gane y por ello debemos apostar todos. Para lograr ese objetivo, debemos cumplir con el deber ciudadano, acudir a votar, acudir a ejercer el derecho que nos brinda la democracia.
El obispo administrativo de la Iglesia de Dios, Juan Tiburcio Pérez, ha emitido un comunicado expresando su desacuerdo con la creciente decisión de República Dominicana de favorecer la creación del Estado palestino. Un voto favorable que se suma al de otros 141 estados. El pastor lo consideró como votar en contra de Israel en la ONU. En su mensaje, el obispo Pérez también instó a los pastores, líderes y miembros de su congregación a participar activamente en las próximas elecciones que se llevarán a cabo este domingo 19 de mayo. La Cancillería Dominicana investiga en Guatemala y El Salvador las circunstancias en las que murieron las hermanas Aribelkis y Daniela Valdés, de 27 y 26 años de edad, mientras intentaban llegar a Estados Unidos a través de la vuelta por México. Estamos esperando los informes de las embajadas dominicanas en Guatemala y El Salvador, manifestó el MIREX a través de sus oficinas de relaciones públicas. La Junta Central Electoral estableció las condiciones que deben darse para comenzar la divulgación de los boletines de los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 19 de mayo. La resolución número 40-2024 establece que las juntas electorales y las oficinas de coordinación de logística electoral en el exterior emitirán su primer boletín a partir del 20% del procesamiento de los resultados recibidos o cuando, sin haber alcanzado este porcentaje, haya llegado las 8:30 de la noche del día de la elección. Se procederá de todos modos con la emisión del boletín. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue tiroteado cerca del edificio donde se había reunido hoy con los miembros de su gobierno. Inicialmente se informó que fue herido en el pecho y el abdomen y se encontraba en estado grave. La página de Facebook del mandatario publicó que este se encontraba en riesgo vital y que las próximas horas eran definitorias. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que su país apoya la propuesta para resolver la guerra de Ucrania presentada por China, país al que está previsto que llegue este jueves para una visita de 2 días. En una entrevista con la agencia oficial de noticias Xinhua, publicada este miércoles, Putin expresó opiniones favorables sobre la posición de Pekín respecto a una solución política del conflicto. En la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, crece la sensación de que los próximos meses podrían ser decisivos en el conflicto ucraniano. Kiev y Moscú podrían avanzar en algún momento hacia un alto al fuego negociado, indica The New York Times, mientras la situación tiene de fondo el avance de las Fuerzas Armadas rusas en la región de Yarkov. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Estamos en la recta final. La recta final hacia las votaciones del 19 de mayo. Unas elecciones que mucha gente, una campaña que mucha gente han calificado de insípida, floja, pero qué bueno que ha sido una campaña que se ha llevado simplemente en dimes y diretes, con mucho, al final de cuentas, muchos tremendismos en las redes sociales, todo esto que pasa frecuentemente, pero no ha pasado de ahí.
Los partidos, los candidatos pujando por sus posiciones, todo el mundo se da como ganador. Hay encuestas que plantean realidades, que plantean escenarios muy claramente definidos, pero que en la consulta del 19 de mayo serán ratificados y ahí cada uno podrá ver la realidad de sus pronósticos, la realidad de los pronósticos de las encuestas, la realidad de los pronósticos de lo que las mayorías, que es el desafío de las democracias, las mayorías entienden que es lo mejor para la sociedad en los próximos 4 años, que es el cuatrienio que se enmarca en los procesos electorales. Estamos en la cabecera de los procesos. Qué bueno que hemos llegado hasta aquí con muchas novedades. Una Junta Central Electoral fuerte que ha organizado y estructurado todo el proceso hacia las votaciones del domingo y nos ha llevado por buen cauce. Todo organizado, sin dilaciones, complaciendo, satisfaciendo las expectativas y demandas incluso de candidatos, de partidos, de estructuras políticas, todo en favor del bien común, de que todo el mundo quede lo más satisfecho posible de todo el montaje del proceso. La población ha dado un 100 a esta estructura de organización de la Junta Central Electoral y le ha dado un voto de confianza fuerte. Incluso ya están en República Dominicana muchos de los observadores internacionales encabezados por el equipo de la OEA que lo preside el expresidente de Chile, Eduardo Frei. Muchas estructuras políticas de organizaciones, expertos en temas electorales, de la alta dirigencia política del mundo se darán cita en República Dominicana en este festival de la democracia. República Dominicana es una de las naciones del continente y eso nos da orgullo que podemos exhibir por muchos años una continuidad en los procesos electorales que resultan a final de cuentas en un fortalecimiento de la democracia, en la expresión de la sociedad, de la mayoría. Con virtudes y defectos, esta democracia que vivimos en República Dominicana es una democracia a la dominicana, pero una democracia que ha funcionado, que nos ha permitido institucionalmente crecer. Vuelvo y digo, con sus virtudes y defectos, muy a la dominicana, si nos ponemos y nos comparamos en el concierto de América Latina, de nuestros pares de Centroamérica y de muchas otras naciones de la región, tenemos notas sobresalientes sobre nuestro proceso electoral de los últimos años, sus resultados y su aplicación como sistemas de gobiernos que han regido, incluso han cambiado de manos de partidos, de grupos internos en los propios partidos y ha perdurado, vuelvo y digo, con sus virtudes y defectos como un sistema no perfecto, pero sí aceptado por la sociedad. Un sistema que nos ha permitido vivir sin sobresaltos políticos dentro de un ambiente totalmente de estabilidad social y de estabilidad económica, con sus altas y bajas, con sus sofocones, con sus momentos de tensión y depresión, como toda sociedad de un país emergente, de un país en vías de desarrollo, de un país que vive el día a día, de una nación que salió como las demás de la pandemia que azotó al mundo. Y eso debemos los dominicanos valorarlo. Nosotros mismos valorar lo que hemos logrado y lo que hemos hecho. Y este festival, nueva vez, de la democracia, este proceso electoral,
debe servir para consolidar eso que hemos ganado. Y a mí me parece que vamos en buenos pasos, porque ahí ustedes oyen muchos fuegos artificiales, muchas quejas, mucha gente diciendo esto y aquello, pero es normal en los procesos electorales que todo el mundo se da por ganancioso, que todo el mundo, al contrario, los critica a los contrarios por cosas que hacen o cosas que no hacen. Los acusan de muchísimas cosas, se acusan unos a otros. Pero eso es parte quizás del mismo juego de la democracia, de la pluralidad, de la libertad de expresión. A veces hay unos tremendistas que se les va la mano, pero no son los más. Y ya la sociedad ha aprendido a evaluar la paja del trigo. ¿Sabe por dónde andan las cosas? ¿Por dónde andan las buenas? ¿Por dónde presumiblemente también andan las malas? Ese es el juego de la democracia. En este proceso electoral, tengo algunas cifras que he sacado. Este jueves, a las 12 de la noche, cierra la campaña electoral. Luego de este jueves, no hay campaña electoral. Está prohibida la campaña. Todo tipo de manifestación en favor de un candidato u otro. Incluso, nuestro programa Oye País no saldrá al aire el jueves porque como último día de campaña, todos los partidos políticos, las estructuras de las organizaciones políticas compran los espacios de radio, televisión, prensa escrita, las redes sociales, compran los espacios para difundir lo que llaman sus cierres de campaña. Generalmente ocupan gran parte de la tarde y la noche completa hasta el final para dar los últimos toques, el último aliento a sus seguidores y a los que no son sus seguidores sobre la inducción al voto en su favor, cada uno de ellos. Algunas cifras, para ponerlo dentro del contexto, 8.145.548 dominicanos están empadronados con derecho al voto. De estos van a elegir presidente y vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados, de los cuales 178 son territoriales, o sea, del país, 5 diputados nacionales, que son la escogencia para cada partido para buscar la representatividad de minorías, y 7 diputados del exterior, más 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Hay 1.795 candidatos en competencia. O sea, 1.795 políticos estarán en competencia para disputarse, entre ellos 9 candidatos presidenciales, 124 candidatos a los puestos de 32 senadores, 1.416 candidatos a diputados, más los 60 candidatos nacionales y los 88 de ultramar, así como 98 al Parlamento Centroamericano. O sea, por todos, hay 1.416 políticos que van a optar por las candidaturas a diputados, 60 por las candidaturas nacionales, que se escogen 5, 88 por la de ultramar, que se escogen 7, y 98 al Parlamento Centroamericano, que se escogen 20. De esos 8.145.000 y tantos empadronados, 40.397 son nuevos electores. O sea, personas que no han votado nunca, que entran a la mayoría de edad y van a votar. 7.281.763 votarán aquí en el país y 863.785 tienen derecho a voto en el extranjero. Los del extranjero votan solamente por presidente y vicepresidente y por los candidatos de ultramar, a diputados de ultramar, que son 7,
Las demarcaciones están claramente establecidas, 3 en territorio de los Estados Unidos, 2 en las otras partes del continente, que incluye Puerto Rico y parte de Miami, 2 más que incluye Europa. Son 7 candidatos de ultramar. De estos, 4.295 recintos electorales van a funcionar el próximo domingo con 16.851 colegios electorales. O sea, van a haber 16.851 mesas de votación en 4.295 recintos. Un recinto puede tener 4, 5, 6, 7, 8 mesas dependiendo. Una escuela, una biblioteca pública, un club recreativo. 1.571 corresponden a las 23 oficinas de coordinación logística electoral OCLE que está en el exterior. El voto en el exterior se va a celebrar en 46 localidades, 35 países de Europa, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá. El padrón electoral lo encabezan las mujeres, 3.969.183 mujeres para un 51%. 1.788.839 electores son el mayor número de votantes, que está entre 26 y 35 años de edad. También votarán en estas elecciones 4.296 presos, personas privadas de libertad en 21 recintos carcelarios ubicados en diferentes municipios. Estos presos que votan son presos preventivos. Los presos preventivos que no ha terminado su juicio, no han recibido sentencia, como establece la Constitución, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario y por tanto no han perdido sus derechos civiles y políticos. Si sufren una condena, cual que sea, entonces sí están sub iudice para poder votar porque pierden sus derechos políticos y civiles. Pero ya se han empadronado 4.296 en diferentes recintos. 101 personas podrán votar en sus casas. Hay personas inválidos que están postrados en cama, que no pueden movilizarse, pero son mayores de edad, tienen su cédula y la Junta Central Electoral los ha detectado porque se han empadronado en esa condición, los han visitado inspectores de la Junta, ven que pueden votar y se les va a llevar el voto a su casa para que puedan ejercer su derecho también en una forma privada, secreta, igual. 101 personas están en estas condiciones. Los candidatos presidenciales son Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, María Teresa Cabrera, Fulgencio Severino, Carlos Peña, Virginia Antares, que es la más joven de todos, con apenas 39 años, y Roque Espaillat. 9 candidatos presidenciales, cada uno con sus candidatos vicepresidenciales. En estas elecciones la mayoría de los hombres ha llevado mujeres como candidatos a la vicepresidencia, siendo un binomio de pareja hombre-mujer. Esos son los números oficiales de este proceso de elecciones. El Listín Diario publica en su editorial de este martes una serie de detalles y una exhortación que la votación sea masiva. Lo comparto con ustedes en la voz de su director, Miguel Franjul, a continuación. Que la votación sea masiva. La voluntad popular es el mayor de los poderes en una sociedad. El poder político emana de ella, así como la legitimidad de las instituciones que el pueblo les confía para su buen funcionamiento. La voluntad popular es, sin ningún género de dudas ni de discusión, el pilar fundamental de la democracia. Para concretizarla solo hay un camino: las elecciones libres y justas.
A través del voto entusiasta y consciente, no manipulado ni comprado, los ciudadanos deciden colectivamente a quiénes elegir para presidir la nación, ocupar las curules del Congreso y las alcaldías y direcciones municipales. La voluntad popular, libremente ejercida, es la que garantiza que los gobiernos sean responsables ante sus ciudadanos y que sus políticas públicas reflejen los valores e intereses de la sociedad. La Junta Central Electoral, garante del proceso de expresión de la voluntad popular a través de las urnas, ha llamado a más de 8 millones de dominicanos a sufragar en los comicios presidenciales y congresuales de este domingo. La Junta Central Electoral se ha esmerado en asegurar las condiciones de acceso, equidad y transparencia para las votaciones, subrayando la crucial importancia que tienen para el mantenimiento del sistema democrático. Un reciente estudio de opinión pública de la prestigiosa firma internacional Ipsos asegura que hay un alto nivel de confianza en el proceso y que se espera una participación electoral de un 83%. Si todo sale como está previsto, el contrato social de los dominicanos se fortalecerá y la legitimidad de las instituciones ayudará a la estabilidad política, económica y social, que es lo que la sociedad anhela. Que nadie se quede sin votar. Mientras tanto, las temperaturas van a ser agradables. Se dice que para final de semana podían caer chubascos en algunos puntos del país y que la tarde del domingo va a estar un poco más activa las condiciones del tiempo. Eso es interesante porque después que sufrimos 2 semanas de intensas lluvias, de muchas lluvias, incluso de inundaciones de gran parte del país regido por alertas amarillas y rojas y verdes, volvemos como a cierta normalidad en estos días donde lo que más tenemos es la arena, el polvo del Sahara, que lo que está provocando es mucho calor y mucha humedad. Esto es un alivio porque mientras el clima esté lo mejor y lo más estable posible, la gente se anima más a ir a hacer una fila, a votar, a ejercer su derecho, a movilizarse, ejerciendo su derecho al voto el domingo próximo. Qué bueno que así sea. Es de esperar entonces que esta votación, como una votación en tiempos normales en República Dominicana, tenga una participación masiva. La participación tradicional en los procesos presidenciales tiene un margen de votación positivo alrededor del 70%, o sea, con una abstención entre el 27 al 30% es lo normal. En las elecciones municipales pasadas, la abstención subió a un 40 y tanto por ciento, porque así es el comportamiento del electorado para la elección de sus síndicos, regidores, directores municipales y vocales. Mucho más baja, concita menos atención y menos importancia, menos interés de la gente. Las elecciones presidenciales ya sí hay mucho más furor, mucho más pasión, mucho más emoción. Y por eso los niveles de abstención giran tradicionalmente entre un 27 y un 30%. Es de esperarse que en este proceso la abstención ande más o menos similar. No hay razón para que sea mayor, no se ve tanta razón para que sea menor. Siempre hay mucha gente que es apática, otra gente que no cree en el voto, otra gente que no quiere votar, alguna gente que está enfermo, no se siente con el ánimo, otra gente que está en el exterior y sencillamente no se preocupan por empadronarse fuera o no votan. Hay alguna gente que aprovecha ese día para irse de playas, pero la gran mayoría del ciudadano hace su cola, hace su fila, que me busquen con mi cédula ahí a ver si yo estoy ahí. Yo conozco de gente incluso que no le interesa ninguna candidatura o que no sabe por quién votar y a veces votan hasta en blanco, pero van y ejercen ese derecho al voto, porque es un derecho y un deber ciudadano. Es la única oportunidad
que le da el sistema institucional democrático de que el voto suyo y el voto de cualquier otro ciudadano, por más encumbrado o por más bajo que sea su nivel, es igual. Un voto es un voto. El voto de nadie es un voto calificado en los procesos electorales en República Dominicana. El voto vale lo mismo. Y es la oportunidad que usted tiene. Usted quiere votar por tal X o Z. Si quiere, no vota por ninguno. Si quiere, no vota. No es obligatorio el voto en República Dominicana. No hay consecuencias como en otros países donde se multa por usted no votar, por usted pierde algunos derechos, donde usted tiene incluso que justificar si usted no va a votar, por qué no votó, por escrito. Estuve en las elecciones de Ecuador y había un cúmulo de papeles de personas en una demarcación de la que yo estaba como observador con el equipo de la OEA, 2016 me parece, 2016, 2015, 2016. Y eran justificaciones, algunas escritas a mano, otras escritas a máquina, porque se sentían mal, porque estaban enfermos, porque no podían trasladarse al sitio, porque tenían que quedarse cuidando un familiar enfermo, porque tenían una religión que no les permitía o no lo motivaban al voto, por muchísimas razones, pero una justificación y cada uno tiene sus justificaciones. Lo que tenía que hacerlo. Si no lo hace, tenía problemas. Aquí no es así. Aquí es mucho más libérrimo, usted tiene su decisión. La exhortación de nosotros, vaya y vote. Vaya y vote. Ejerza su derecho. Es su mejor oportunidad. Después que usted vota, usted se siente empoderado, con una fortaleza para usted criticar o decir lo que usted quiera, en favor y o en contra de quien usted quiera. Eso tiene sus satisfacciones. Aprovéchela. A la vuelta converso con Carlos Cuello. Hablamos de los temas de la economía, las informaciones del Banco Central, pero también las predicciones de la CEPAR sobre lo que nos viene, cómo va el transcurso del año hasta ahora y cómo se espera que pudiera terminar el año en una multiplicidad de acciones y situaciones de la economía. Lo analizaremos después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. La economía, cómo se mueve en República Dominicana, cómo se mueve en el continente, en el mundo, su incidencia en nuestro día a día, en nuestro desarrollo social, en nuestro desarrollo como país, como nación. El Banco Central emitió en esta semana una serie de explicativos de cómo ha sido el movimiento relacionado con las facilidades de liquidez que se han ido otorgando y cómo eso ha sido una dinámica del desarrollo de la economía, una economía que va en recuperación después del proceso de la pandemia. Una economía que se ha ido fortaleciendo, aunque en muchos países ha habido algunas retrancas, pero la economía dominicana ha dado demostraciones de que es una economía que ella misma se recicla en cada momento. A analizar este tema y otros temas está con nosotros nuestro analista Carlos Cuello, como cada semana. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Cuénteme. Esas explicaciones que dio el Banco Central realmente parece que eran necesarias, porque parece que no se ha entendido, en cierto modo, el alcance que ha tenido estas medidas que han sido tomadas en favor de la liquidez del país.
Sí, lo que pasa es que en la percepción de la gente la economía está frenada. Dice que no se ve circulante, que el dinero no está llegando a la gente. ¿No? Incluso, y eso es vital para la gente. Claro, incluso un logro en términos de lo que es la estabilidad macroeconómica, que es el tipo de cambio. Hay gente que no deja de buscarle una justificación diciendo que es que no hay dinero. Y como no hay dinero, como no hay peso, entonces hay menos presión de demanda sobre la divisa, ¿no? Entonces el Banco Central destaca que dentro de lo que son sus medidas de política económica para estimular el crecimiento de la economía luego de un 2023 que ciertamente la economía estuvo frenada porque se estaba aplicando una política monetaria restrictiva para lograr reducir los niveles de inflación que llegamos a 9.64, ¿no? Logrado ya esa reducción en la inflación a mediados ya del año pasado, el Banco Central comenzó a reducir su tasa de política monetaria de un 8.50 a donde está ahora. En 7, ¿no? Pero además, desde el inicio mismo del año pasado, comenzó a liberalizar recursos para la construcción, tú recuerdas, unos 21.000 millones. Sí. Y después entonces, en conjunto, se liberalizaron 205.000 millones de pesos. Para dinamizar la economía. Claro, es necesario, ¿no? Sí, para motorizar la economía. O, digamos, liberalizar recursos como sí se hizo, o reducir la tasa como sí se hizo en el 2021 para darle respuesta a lo que fue la recesión. Por la pandemia. Exacto. Pero teníamos aquí el problema era la inflación. Entonces, eso tomó una decisión. Exacto. No, son decisiones de política monetaria que la toman todos los bancos centrales. Pues te digo, se tomó una decisión por aquí o por aquí. El Banco Central es como una compuerta, tiene que saber cuándo sube y cuándo baja. Lógico. Porque si sube mucho, entonces el agua puede inundar. Sí. Si baja mucho, entonces seca. Sí. Y en este caso son 205.000 millones que el Banco Central dice haber liberalizado en forma de facilidades de liquidez a través de los intermediarios financieros, llámense bancos, asociaciones, etcétera, ¿no? De eso el 96% ha sido colocado. Tasa que oscilan entre un 9 y plazo promedio de 2 años. En la mayor parte de estos recursos se entiende que han ido a la pequeña, mediana, al sector privado en definitiva, ¿no? Sectores productivos. Y es obvio que han tenido un impacto porque el tipo de los préstamos que crecieron el año pasado apenas en un 13%, en este último año es de un 21.3% el crecimiento de los préstamos. Ostensible. Claro. Él dice que aquí que los bancos han prestado 260.000 millones y el 76% de esos préstamos son de las facilidades del Banco Central. Son 205.000 y pico. Exacto. Sí. Y se han colocado el 96%, ¿no? Esto también ha impactado en lo que es digamos, la dinámica de la banca como actividad. Porque dice el Banco Central que en el 2024, tomando en cuenta el movimiento de los activos, el crecimiento de la banca es de un 17.1% y que de liquidez por un 16%, cuando los requerimientos de liquidez son del 10% mínimo para la banca, ¿no? O sea, también esto podría estar explicando, o debe estar explicando, por supuesto, lo que es el crecimiento de la economía, que en el último mes que se tiene medición del IMAE fue de un 6.2%, pero que en lo que va del año es un 5.4%. Que está dentro del margen de lo estimado, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Claro que sí. O sea que, digamos que interpretar el comportamiento, el desplazamiento de estas variables al margen de esta facilidad de liquidez es prácticamente imposible, ¿no? De alguna manera ha tenido un impacto. Claro que sí. Pero ¿ha incidido esto en la estabilidad de las tasas de interés en los bancos? Sí. Fíjate que el hecho de que el Banco Central esté dando este tipo de facilidades con tasas de un 9%,
es una señal. Además, Con la baja de la de la tasa de política monetaria, 150 puntos, ¿no? Claro. Y no se vislumbra por el momento expectativa alcista en la tasa de interés. No hay ninguna situación que... No, es que los factores que podrían mandar señales de alza están bajo control. La inflación. Y los precios del petróleo, por ejemplo. Y el tipo de cambio. El tipo de cambio. O sea, hay los niveles que lo producen están bajo control. Y además la expansión monetaria, que el Banco Central ha sido muy cauteloso, ¿no?, para evitar que volvamos a caer en la inflación, ¿no? Sí, una inflación que no fue una inflación a la dominicana, fue una inflación a nivel mundial. Incluso hay muchos países grandes que todavía no han podido tener el control total de esos niveles inflacionarios. Y todavía hay factor de incertidumbre, como que tú mencionabas, los precios del petróleo. Claro. La misma situación de la tasa de interés, que Estados Unidos no la ha bajado, Europa tampoco. O sea, porque no han logrado todavía el objetivo meta inflación. Claro. Y como hemos dicho reiteradas veces en este programa, aunque República Dominicana ha logrado su objetivo meta inflación, pero no puede tomar decisiones al margen de lo que es el contexto regional e internacional. Claro que no, que no. Porque aunque nosotros tenemos una fijación muy clara sobre los movimientos de la economía en los Estados Unidos, como nuestro principal socio comercial y además el que rige la región y el imperio, por así decirlo. Hay una serie de factores. Sí. Sin embargo, los Estados Unidos también han mantenido bastante estable su situación en su lucha, inflación y crecimiento. Sí, y empleo. Sí. El mercado laboral se ha mantenido también. Entonces, dentro de eso mismo, no han habido saltos bruscos. No, eso es lo bueno que tiene este cuadro para la economía. Fíjate que nos gustaría que las tasas de interés fueran menores. Siempre. Pero lo más importante es que no están entorpeciendo el crecimiento de la economía. Porque si las tasas son muy altas, pues lógicamente te van a entorpecer el crecimiento de la economía y la demanda de financiamiento. Sí. Pero esas señales todavía no se vislumbran. No. Y si son muy bajas, también eso se refleja en las tasas de los intereses pasivos, por un lado. Claro. Y por otro lado, en una expansión del dinero, podían sí venir saltos bruscos. La inflación es de esperar. Claro. Sí, claro. O sea, que como quiera que sea, esa estabilidad es importante. Claro. Eso es lo que yo entiendo. Claro que sí. Tú eres el economista, pero yo por lógica me da eso. La edad enseña mucho. Enseña mucho, no, y está al lado de los sabios. Yo oigo. La sabiduría. A veces yo me pongo a teorizar sobre economía en el programa de radio y un día uno de los muchachos de mis compañeros, ¿tú estás estudiando economía? Digo, todos los martes o miércoles tengo clases. Mira, Carlos, la CEPAL, la Comisión para América Latina Económica para América Latina, que es uno de los organismos de Naciones Unidas. Sí, y de punto de referencia para ver cómo va el comportamiento de las economías a nivel regional, ha hablado sobre el crecimiento, ha fijado su mirada en cómo va el crecimiento para este año. Sí, hizo una revisión ahora el mes de mayo precisamente, ¿no? Con lo inestable que ha estado la economía, ¿no?, global, regional, las revisiones se han adelantado. Fíjate que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, hacen revisiones a veces bimestrales. Sí. En el caso de la CEPAL, revisó su proyección. Inicialmente nosotros comentábamos aquí el informe de la CEPAL para lo que es el balance preliminar, donde se hacen las proyecciones para 3 años por lo menos, ¿no? Con variables. No. Las coyunturas. Claro, sí. Claro. En este caso es muy ligerita el alza que contempla. Dice que la región en promedio, América Latina y el Caribe, podría estar creciendo un 2.1% este año. Pero América del Sur apenas 1.6%. Es donde está el grueso de los países que inciden en lo que es Brasil, Argentina. México, Argentina y Brasil. Sí, claro. Ahí tú tienes casi la mitad de la economía de la región, ¿no? Entonces, en el caso de Centroamérica,
América Central y México, donde ubica en República Dominicana, se estima que podría estar creciendo a un 2.7%. Mayor aún. Y el Caribe, como región, incluyendo a Guyana. Sí, porque Guyana no es un punto de referencia por lo que estaba ocurriendo en Guyana. 2.8%. De Guyana se espera que tenga un crecimiento de 34.5%. Sí. ¿No? Entonces, si tú lo metes ahí, entonces va a tener una apreciación falsa. Y hay algunas economías, esas pequeñas, que fueron impactadas por fenómenos meteorológicos que están rebotando, digamos, ¿no? Pero con muy escasa incidencia en términos cuantitativos, ¿no? Entre lo que es el PBI de la región, ¿no? Aquí hay que destacar que República Dominicana, según esa última proyección fresquecita de la CEPAL, le están estimando un crecimiento de 4.5%. Inicialmente se había hablado de un 5%. Sí, pero está dentro de los rangos más o menos, un poquito más hacia la baja, pero... Duplica la región. Sí, claro. Duplica la proyección de la economía de la región. Claro. Es la economía de mayor crecimiento entre lo que son las economías de América Latina. Incluyendo Panamá. Sí. Que queda muy estable. 4 Panamá. Sí, 4 Panamá. O sea, es la tasa más alta de la economía de Centroamérica, Sudamérica. Digo en el Caribe, pero en el Caribe hay tasa más alta, pero como te digo, economía muy pequeña. Y Guyana, que es un caso excepcional. Excepcional. Y coyuntural también, porque buscará una media a lo largo del tiempo. No, claro, sí. claro. Pero de todos modos, yo creo que, aunque el pronóstico, repito, está por debajo de lo que ya nos había estimado el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BIC, sigue siendo la tasa de crecimiento más alta, duplicando la de la región. La evasión y el servicio de la deuda en la situación fiscal, en el panorama fiscal de América Latina. Sí, según la CEPAL. Es otro de las publicaciones, informes que acaba de entregar la CEPAL, el panorama tributario fiscal de América Latina. Es un informe que ellos publican sobre comportamiento fiscal en la región, ¿no? Y obviamente hay dos elementos que están incidiendo sobre lo que es la disponibilidad de recursos en la finanza pública. La carga de la deuda, que en algunos países es del 3, 4 y hasta el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, cuando te digo 4 o 5%, hazte la idea de que el 4% aquí. Por ejemplo, aquí estamos entre 3 y donde llegamos el 4, pero muy cerca del 4. El 4% es la asignación que tiene educación. Que representa alrededor de la cuarta parte del presupuesto. Claro, y el 4% del Producto Interno más alto, sí. Pero la deuda va después de la educación. Claro. Muy cercana. O sea, la deuda en el caso nuestro absorbe más del 20% del Producto Interno. Entonces, sí, entre el costo de la deuda, esa carga de la deuda y la burocracia oficial se consumen gran parte del presupuesto nacional. Claro, entonces pero el problema es solamente en República Dominicana. No. La CEPAL lo maneja a nivel regional. Claro. Entonces, él dice que el resultado global también, el déficit. Pero fíjate este dato, el resultado global, los déficits en la región, andan en el 3.1% del Producto Interno Bruto. Exactamente. Es lo que nosotros tenemos. De República Dominicana. Claro, el nuestro lleva 20 años, más de 20 años. Sí. A lo largo de este siglo, hemos acumulado déficit promedio de un 3%, incluso que ha sido sufragado principalmente con deuda externa. Claro, incluso en el 2012 tú recuerdas que fue mucho más, mucho mayor. Y en el 2003-2004, aunque se sabe que es una coyuntura muy sui generis, ¿no? Claro. Pero fue de un 2.2 para la región en el año pasado, o sea que se han incrementado los niveles de déficit fiscal en la región, ¿no? Mientras que el resultado primario que se hizo negativo también, 0.4%. El resultado primario es el resultado de la finanza pública antes de pagar los intereses. En el caso nuestro, el año pasado tuvimos un ligerito resultado, saldo primario, favorable, ¿no? Favorable dentro del déficit. Sí, no, porque el déficit es del total de ingresos menos gasto. Gasto, claro. Pero si tú le quitas los intereses,
entonces eso es lo que se llama el saldo primario. Ok. Resultado primario, ¿no? Bueno, la media de la deuda pública es el 55% del Producto Interno Bruto a diciembre de 2023. En el Caribe, 70.5%. Nosotros andamos en la deuda del sector público no financiero. La nuestra está por el 45% porque el producto ha crecido. Pero cuando se coge la deuda global, que incluye al Banco Central, y obviamente hay deuda ahí que son intragubernamental, porque la deuda del Banco Central es una deuda del gobierno. Del ¿no? gobierno. Entonces sí anda bordeando el 70% del Producto Interno. En conjunto, los ingresos totales de los gobiernos centrales promediaron 18.6, que es la presión fiscal, frente a un 19.2 en el año 2023. Nosotros estamos por entre el 15.5, por debajo del 16. Sí. En conjunto, los ingresos totales, ya te decía, destaca el descenso de las recaudaciones tributarias, o sea, de impuestos, que cayó a un 15.9 y luego a un 16.2%, que fue en el 2022. El cumplimiento tributario en América Latina, valga decir, la evasión, es de 433 mil millones, un 6.7% del Producto Interno Bruto. De la región. La región. La evasión es muy alta. La región, oye, un 6.7% del Producto Interno Bruto. Y es mucho dinero. Que no deberíamos tener déficit. Porque si el déficit es un 3.1 y tú tienes evasión por 6.7. Pues claro, al contrario, va a tener superávit. Claro, Sí. claro. Y un superávit importante. Y estamos hablando de que en Europa ese coeficiente es de 34. El 34 y 40%. Y hay países en Europa que tienen más del 40%. Así es. De presión. En América Latina, Brasil tiene un 33%. Y Argentina también. Fíjate que esos países, Argentina sobre todo, tiene un alto coeficiente de presión tributaria. Sin embargo, son los países, Argentina es uno de los países más deficitarios. Sí. Porque aquí estamos hablando de 3.1, pero el de Argentina anda por el 18. Sí. Y el de Cuba anda por encima, llegando al 20 también. Pero el de Argentina tiene una expansión de su economía mucho más grande que la de nosotros. No, claro. El de Cuba sí, eso. Pues Cuba también yo creo que no es un parámetro. Pero en ambos países, sí, porque es otro modelo, pero en ambos países las medidas que se están implementando son similares. Esa es la misma, claro. No, estoy de acuerdo contigo. 500% de la gasolina. O sea, porque que llega un momento en que el Estado no puede con las cargas que tiene. No, y no tiene de dónde. Sí, pues, exacto. No tiene de dónde. Lo que nos está pasando a nosotros. No se puede inventar como antes, que se podía inventar los famosos inorgánicos. Lo que nos está pasando, bueno, es que es el financiamiento más a mano, es ese. Pero se te da automáticamente ese mes con la inflación. Sí. Tú puedes esconderla en un país una economía centralizada como lo es la de Cuba. La de Cuba, por ejemplo. Pero ¿hasta dónde tú puedes mantener los subsidios y la canasta alimenticia a la gente? Imposible. Eso llega un momento en que ya no tiene de dónde. Explota. La presión tributaria, aquí el gasto tributario ha aumentado en República Dominicana. Sí, el gasto tributario pasó de 185.951.8 en el año 2018 a 282.719.8 en el año 2023. O sea, aquí hubo un incremento muy significativo, ¿no? Se había estimado en 310.120 millones. Creció 96.800 millones a un 52% del 2018 acá. Se incrementó. Bueno, aquí las personas jurídicas son las que tienen la mayor, tienen una tajada de 39.615. La persona física, eso básicamente el IPI y gasto educativo, 5.334, combustible, 23.163, impuestos sobre activos, 31.929. O sea, esos son, el gasto tributario no es más que lo que el Estado deja de recibir, exenciones, exoneraciones, ¿no? Para beneficiar o apoyar el incentivo, digamos. Planes sociales, apoyo a
a los pobres, a sectores específicos, ¿no? Sí. Pero tú sabes cuál es la partida más grande, porque aquí se piensa seguido que como hay sectores que han incidiendo en el desarrollo de la economía y son altamente progresistas, como el turismo, la zona franca, la gente piensa que ahí esos son los que se llevan todo el gasto tributario. Que dicho sea paso, es de alrededor de un 4.5% del Producto Interno Bruto, 4.5% del PBI, y tenemos un déficit de 3.1. O sea, tú dirás, bueno, aquí tenemos la solución. Sí, parecería así. Claro, pero tú sabes cuál es la evasión del ITEVI. 162 mil millones de pesos. El 57.3% de todo lo que es gasto tributario es el ITEVI. Sí, mucho. Sería fácil tú corregir eso. Ponle ITEVI a la medicina, ponle ITEVI a los servicios médicos, ponle ITEVI, porque esas son las exenciones. Sí, y cárgalo directo. Bueno, por eso. Entonces, necesariamente este gasto tributario no se va a desaparecer, no puede desaparecer. Es muy complejo, muy difícil. Y en el caso de las actividades económicas que disfrutan de ciertos tipos de concesiones, habría que ver el valor que le agregan a la economía, sí, los empleos que generan. ¿Sería más eficiente ese impuesto no pagado por concepto de incentivo en manos del Estado? Habría que ver, sí. ¿no? En términos de generación de empleo, de mejoría de la calidad de vida. Los niveles de responsabilidad del manejo de ese. Pero sobre todo de empleo. Sí. El caso de la zona franca, por ejemplo, que no es de los que tiene más exenciones. Casi 200.000 empleos. Sí. Caso de turismo, por ejemplo, también. Sí, pero eso mueve a su vez la economía en otros renglones. Y en el caso aquí de los combustibles, para generación sobre todo, eso reduce hasta cierto punto el costo que le llegan esos servicios a la gente. Claro, ¿no? claro. Si no, podría ser inalcanzable en un momento determinado. Claro, o sea que no todo es negativo, ni se puede meter todo en un saco. Que se debe revisar en una reforma. Sí. Eso estamos claros. Sí, que es necesario, por todo lo que se ha estado planteando en los últimos tiempos en República Dominicana, la reforma tributaria podría ser quizás una vía de solución, pero también de concientización de la realidad de la economía dominicana. Una reforma fiscal, porque tributaria nada más es de tributo. Sí, hay que coger el ingreso y el gasto. Sí, hay que gastar mejor también. Una reforma fiscal que nos diría entonces la realidad de sincerar la economía dominicana. O sea, nosotros tenemos esto y tenemos esto. La primera respuesta que tiene que dar cualquier reforma fiscal es controlar, no digo eliminar de inmediato, pero ese déficit con que hemos venido operando año tras año, financiándolo con endeudamiento. Y comprometiendo una alta tajada de la finanza pública para pagar los intereses. Lo que nos cuesta es endeudamiento. Claro. Sí, que es mucho dinero. Sí, estamos comprometiendo, estamos empeñando el futuro de las generaciones por venir. Nuestros nietos. Claro. Sí, señor. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía. Qué ilustrador, señores, de saber cómo es nuestro presente, nuestro futuro y qué se hace en favor de esta dinámica importantísima y determinante para nuestro desarrollo. Creo que hemos tenido una jornada muy buena con Carlos Cuello como cada semana. La semana próxima ya volveremos sobre la marcha a ver cómo va ese movimiento de la economía. Gracias por acompañarme. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.